Estimada Red, es un gusto retomar estas sesiones de redacción en las que explico cómo aplicar algunas pautas para redactar en lenguaje claro. En esta ocasión vamos a analizar este predictamen de proyecto de ley que modifica la ley de organizaciones políticas sobre elecciones primarias. Aquí lo que se quiere, estamos hablando del Congreso de la República del Perú. Lo que se quiere mediante este proyecto que está siendo debatido en la Comisión de Constitución del Congreso del Perú, lo que se quiere es, en resumen, que las cúpulas de los partidos políticos elijan a criterio de ellos a las y los candidatos a la presidencia, al Congreso, para las próximas elecciones generales del 2026 en el Perú. Bien, esto cambia una manera que había sido propuesta eh, para las elecciones internas dentro de los partidos políticos, que era las elecciones primarias y abiertas. Bueno, es un tema respecto del cual el fondo no voy a discutir porque primero resulta hasta cierto punto indignante y segundo que recuerden que aquí estamos en el ámbito de analizar la forma de los textos, no el fondo, ¿no? Estamos en un ámbito de análisis de redacción. Bien, y con el primer párrafo que nos encontramos es este aquí, situación procesal. Yo en una publicación anterior de LinkedIn había explicado que iba a tomar este documento o lo iba a empezar a analizar como ejemplo de mal uso del gerundio. Sí, lo voy a hacer, este párrafo lo voy a analizar, pero después ya voy a analizar otro aspecto que es mucho más preocupante en este documento. Primero, empecemos por el gerundio. Aquí está el párrafo, voy a darle un poco de zoom. Aquí está el zoom, me excedí un poco. Regresamos acá y ya está. Esto. Bien, este es el párrafo que acabamos de ver. ¿Qué sucede con este párrafo? Este siendo decretado, este siendo que forma perífrasis, es decir, forma un grupo para expresar un verbo siendo decretado. ¿Qué está originando el uso de esta palabrita siendo en compañía de decretado? Está originando que todo este párrafo constituya un párrafo unioracional de 65 palabras. En otras ocasiones yo les había explicado que según las pautas de redacción en lenguaje claro, el máximo que se puede considerar, según Estrella Montolío en la guía de redacción judicial clara, editada en octubre de este año en España, el máximo tolerable de cantidad de palabras en una oración es 40. Siempre les digo, el sistema ArtText, que es una herramienta que ayuda a redactar en lenguaje claro, utiliza un parámetro de 25. Casani, en La cocina de la escritura, el famosísimo libro sobre redacción, indica que hay que tener cuidado con las oraciones que tienen más de 30 palabras. Y Montolío, como último límite, nos pone 40. Pero aquí ya estamos hablando de un abuso porque hay más de 60. Siempre recuerden, cada vez que terminen de redactar sus documentos, monitoreen, evalúen, analicen cuántas palabras están quedando en su oración. Si es que a simple vista ustedes detectan que está quedando muy extensa, como es este caso. Y una vez que han detectado por el conteo de palabras aquí en el Word que tienen mucha cantidad que excede las 40 palabras, tienen que determinar cuál es el motivo. Yo ya se los estoy adelantando porque en el post en el cual va a incluirse este video,
y que ha dado pie al inicio de este análisis de este documento, ya había explicado que el siendo es el problema que origina la extensión de esta oración, ¿no? Por eso he ido de frente al análisis de este gerundio. Bien, ya tenemos diagnosticado el problema. Siempre, por si acaso, vamos a hacer un repaso de qué deben ustedes hacer al inicio para determinar cuándo termina una idea con sentido completo. Luego de que ustedes terminan de redactar su documento, ven que la oración les ha quedado muy extensa quizás, entonces probablemente tengan que eh, determinar en qué palabra, en qué parte de la oración termina un primer enunciado con sentido completo. Entonces, para ello siempre les recomiendo en estos videos sobre redacción que analicen el verbo de su oración. A partir de ese verbo es que se construye un enunciado incorporando, agregándole complementos a ese verbo para que complete su significado. Entonces vamos a analizar esta oración. El proyecto de ley, ley que modifica la ley, esta ley de aquí, Ley de Organizaciones Políticas sobre Elecciones Primarias, fue presentado. Aquí hay un verbo, ya hay una acción. Es una acción redactada en voz pasiva, ¿no? Se está hablando que el proyecto recibe la acción de ser presentado de manera multipartidaria, orgullosos los congresistas del Perú, wow, consenso general, ¿no? Multipartidaria, ok. Ante el área de trámite documental del Congreso de la República con fecha 17 de octubre de 2023. Ok, acá ya tenemos que se está presentando, se está indicando cómo se ha presentado, que es de manera multipartidaria, ante quién se ha presentado, ante el área de trámite documentario, mejor dicho, quién ha recibido el documento, ¿no? Y cuándo, sí. Entonces, hasta aquí el verbo fue presentado, ya adquirió todos sus complementos para adquirir un significado. Es decir, este enunciado ya tiene sentido completo. Esta coma está de más. Se debe reemplazar de inmediato por punto, porque ya se cerró la idea completa. El enunciado ya adquirió significado. No necesita incorporar más complementos. Lo que se ha cometido como error aquí es utilizar este gerundio siendo acompañado de decretado para agregar una oración subordinada. Y es que por eso, si esta oración ya tiene de por sí, la oración principal que estoy destacando aquí ya tiene 41 palabras, que está dentro del último límite que nos indica Montolío en la guía de redacción judicial clara. Si a esta primera oración principal, que ya tiene 41 palabras, le agregamos una subordinada, este es el motivo por el cual resulta tan extenso, innecesariamente extenso este enunciado. ¿Y cuál es la causa de que se está agregando la subordinada? ¿Mediante qué palabras se está incorporando esta oración subordinada? Mediante este gerundio, siendo acompañado del decretado. ¿Qué se hace en estos casos? Yo en algún video sobre el uso de los gerundios les había explicado que los expertos en lenguaje claro indican que este gerundio se tiene que transformar en un verbo conjugado. Yo siendo, tú siendo, él siendo. No se tiene que precisar cómo se realiza la acción. ¿Qué agente realiza la acción? Entonces, este siendo se puede hacer. Y aparte de eso, de presentarla en forma conjugada, nosotros estamos detectando de que este gerundio, ya lo habíamos explicado en la publicación de LinkedIn, es incorrecto. No solo uno agrega, incorpora una oración subordinada, sino que dos, está incorrectamente utilizado. ¿Por qué? Porque el verbo fue presentado, es el verbo de la oración, el verbo principal de esta oración, de esta primera oración. Pero esto
la idea de presentar no es, eh, mejor dicho, el gerundio siendo decretado no expresa una acción anterior a la de presentación y ni siquiera una acción simultánea, expresa una acción posterior. Estamos hablando de que se presentó el proyecto el 17 de octubre y se decretó el 18. Entonces, notoria, palmaria y evidentemente el siendo está empleándose de manera incorrecta porque expresa una acción posterior a la del verbo principal que fue presentado, hablando del proyecto. Entonces, con mucha más razón se tiene que evitar utilizar este gerundio aquí. Recuerden, el gerundio expresa acción anterior a la del verbo eh, principal de la oración, que en este caso fue presentado, o expresa acción simultánea. Jamás el gerundio se utiliza para expresar acción posterior a la del verbo principal de la oración, en este caso fue presentado. Si el proyecto fue presentado el 17, es imposible decir que siendo decretado el 18, ¿no? Acá tendríamos que hablar, eh, tendríamos que reformular este verbo. Entonces, el proyecto fue presentado en esa fecha, 17. Si es que estamos hablando de que la acción de decretar sucedió después, agreguémosle entonces un conector temporal. Luego, y este siendo, transformémoslo a, estamos hablando de siendo es el verbo ser, ¿no? El gerundio del verbo ser. Entonces, conjuguemos este verbo ser. Si estamos hablando de que está complementando decretado, diríamos entonces. Luego fue decretado. Fue decretado el 18 a la Comisión de Constitución para su estudio y dictamen, etc. De esa forma, evitamos alargar esta primera oración principal incorporándole esta oración subordinada. Para ello hemos transformado el gerundio siendo decretado y le hemos incorporado un conector de tiempo y hemos conjugado el gerundio. Bien, ese es algo, digamos, que ya hemos visto y hemos analizado en algún otro video. Yo, mi intención al ver este uso de los gerundios era enfocarme otra vez a hacer un repaso del uso de los gerundios. Sin embargo, ya leyendo más páginas del documento, voy a proyectarlo para que ustedes lo vean, otra vez el proyecto, detectando qué oraciones estaban quedando extensas y cuáles eran los motivos. Por aquí había encontrado, por ejemplo, bueno, de hecho, sea de paso, hay errores garrafales de puntuación, de palabras mal escritas. La verdad es que no sé qué hacen con el presupuesto ingente que tiene el Congreso. No sé qué hacen que no pueden revisar adecuadamente en cuanto a la redacción un documento tan importante como este. Bueno, dije que no iba a ser subjetivo, pero necesitaba expresar esa opinión, ¿verdad? Bueno. Les decía que he estado tratando de revisar gerundios. Acá en este cuadro comparativo entre la norma vigente y la modificación propuesta, encontré otro. Bueno, la oración no quedaba tan, lo tengo por acá el ejemplo, la oración no quedaba tan extensa por el gerundio incrementándose, así que dije, bueno, vamos a buscar otros ejemplos de gerundios, ¿no? Aquí, cuando empecé a llegar aquí a este punto, que ¿qué es la democracia interna? ¿Qué me encuentro posteriormente? ¿Cuál es la finalidad de la democracia interna en los partidos políticos? Wow, es un subtítulo bastante llamativo, sugerente, de por sí llama, motiva la lectura, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo al leer este párrafo voy a saber para qué sirve la democracia interna en los partidos políticos según los ilustres miembros del Congreso. Genial, me van a ilustrar. Voy a leerlo, yo pensaba, ¿no?
de una manera cándida. Voy a leerlo para aprender, para comprender. ¿Qué me quieren explicar los señores congresistas? Las señoras congresistas. Y me encuentro lamentablemente con este atentado contra el derecho a entender de la ciudadanía peruana. Las reto y los reto a quienes estén viendo este video a encontrar un punto y seguido aquí, en esta. No hay ni un punto y seguido. Es inconcebible que quien ha redactado este párrafo no haya tenido piedad con el lector al incorporarnos idea tras idea, tras idea, tras idea, tras idea, tras idea, simplemente vinculando las oraciones de una manera absolutamente desordenada porque solamente se han segmentado mediante comas. Por eso le decía que esto es un atentado contra el derecho a entender y eso se debe remediar en algún momento. Pero bueno, vamos a analizar cómo es que se puede evitar este tremendo despropósito en redacción. Yo tengo acá el párrafo. ¿Y por qué les decía que es un despropósito? Vamos a analizarlo. Siempre vamos a determinar mediante información exacta. ¿Por qué se ha atentado este párrafo unidireccional que viola y transgrede el derecho a entender? Porque tiene 137 palabras. Ojo, triplica la extensión recomendada de una oración. La triplica. Ya les había hecho ver que no hay, lamentablemente, ni un punto y seguido. Es inconcebible. Es imperdonable. Pero bueno, así están las cosas en el Congreso. Bien, bueno, vamos a analizarlo, porque eso mi intención en este análisis es clarificar este párrafo para que ustedes lo puedan comprender. ¿Cómo se clarifica? Aplicando las pautas de redacción en lenguaje claro. Para ello, primero, siempre tenemos que hacer lo siguiente. Identificar verbos. A partir de identificar verbos, podemos determinar cuándo termina una idea con sentido completo, es decir, cuándo se constituye un enunciado con sentido completo, es decir, una oración. Los partidos políticos juegan, primer verbo, ¿qué juegan? Un rol fundamental en la manera contemporánea de concebir la democracia. Acá ya termina la primera oración. Tenemos un primer conector, fungen, perdón, el pues. Y ese conector está acompañando ahora sí el verbo fungen, hablando de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos fungen como vehículos para la formación de la opinión pública. Así como, así como es una locución conjuntiva, es equivalente al y. Entonces, fungen como vehículos ¿para qué? Para la formación de la voluntad pública, así como, de acá faltó, para la materialización del ejercicio de la participación política de manera asociativa. Aquí ya termina una primera idea con sentido completo y la persona que ha redactado no ha tenido la decencia o el decoro, el respeto comunicativo de separar esta primera idea de esta segunda mediante o punto y seguido o mediante punto y coma. Vamos a colocarle punto y seguido. La exigencia de su democratización, se entiende que es la democratización de los partidos políticos,
la exigencia de su democratización interna. Y acá nos vamos a perder en un par de incisos que la verdad están pésimamente colocados. Simplemente voy a leer para que ustedes comprendan por qué están mal colocados estos incisos. Lo voy a resaltar ese código. La exigencia de su democratización interna, hablando de los partidos políticos. Si bien puede optimizar el ejercicio de los derechos políticos de sus conformantes, es decir, de sus militantes y hasta de sus simpatizantes o adherentes, tal exigencia, o sea, la persona que ha redactado se ha enredado, se ha confundido, se ha enredado tanto que ha tenido que utilizar aquí este sujeto otra vez, eh, la exigencia de la democratización interna de los partidos, ha tenido que recuperarlo acá otra vez, porque se dio cuenta de que estaba aquí insertando dos incisos que ni siquiera le permitieron terminar bien la idea. Y Dios mío, esto es imperdonable. Y un error garrafal que pueden haber acá es rebasa, ¿no? Hablando de la exigencia de la democratización infantil. Rebasa, dice el interés del grupo. Rebasa con Z. No sé por qué mi marcador del Word no lo marca, no lo indica, no lo resalta con rojo. Pero este rebasar, ¿no? De sobrepasar un límite es con S, ¿no? Por favor. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se va a redactar así? Bueno, a ver, esa exigencia que rebasa. Y aquí ya recién estamos completando la idea de la exigencia de la democratización interna que se recuperó acá otra vez. ¿Qué rebasa esta exigencia? El interés de grupo. Ah, ya, el interés de grupo lo rebasa, sí, perfecto. Pero acá alegremente nos incorporan otro conector intraoracional, el pues, ¿no? Una conjunción también denominada conector intraoracional, porque vincula dos ideas dentro de una sola oración. Por eso se denomina conector intraoracional, según las clasificaciones de las expertas y expertos en redacción. ¿Por qué esta exigencia rebasa el interés del grupo? Pues, como bien manifiesta Orozco Enríquez, la exigencia de la democratización interna de de los partidos políticos no es este verbo ser, que no es un fin en sí mismo. Y ya nos pasan a otra idea introducida por el conector, o mediante el conector o por el contrario. Por el contrario, como bien anota este personaje, coma, falta acá, su finalidad, o sea, la finalidad de la democratización interna es, ¿cuál es otro verbo? Es la de evitar, además simplemente es evitar que el déficit democrático que puedan albergar los partidos políticos, albergar en su interior, ok, me estoy enterando de que se tiene que albergar en el interior algo. Ok, ¿no? Eso es por si acaso, ¿no? Los congresistas han redactado acá, ojo, señores, algo se alberga en el interior, ¿no? Aclarándonos que, ¿no? Por así, si es que a alguien se le ocurría que algo se puede albergar en el exterior, ¿no? Y tal pachotada, ¿cómo es esto? ¿Pueden albergar en su interior? Eso está de más. Y por último se repite, y por último se duplica. Puede albergar en su interior, hablando del déficit democrático, ¿no? Ese déficit democrático que puede albergar se repita al interior del gobierno. Interior, interior. Perfecto. Se va esto. Está de más. Se sobreentiende que si algo se alberga dentro, en el interior, no se alberga en el exterior. Eso es una redundancia garrafal. Es evitar que el déficit democrático que puedan albergar se repita, otro verbo, complementado con el pronombre ser. Se repita al interior del gobierno, otro verbo, otra idea vinculada por la conjunción y ponga en peligro el funcionamiento. Bueno, este ponga el peligro es un ejemplo de verbo de apoyo, el verbo poner.
No tiene sentido solo, necesita incorporar, ¿no?, esta frase en peligro, ¿no? Evitémoslo, esto alarga innecesariamente la oración, perjudica, digamos, el funcionamiento del Estado. Bien, tenemos aquí resaltado con lila los conectores intraoracionales, una conjunción y este conector supraoracional que está mal puntuado porque acá debió ir o punto y seguido o punto y coma. El análisis lo tengo aquí. En sí, lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla son tres oraciones independientes que están, esta de amarillo con esta de plomo, están pésimamente unidas porque, yo les he explicado, aquí se debe utilizar punto y seguido. Nunca, jamás, por favor, utilicen la coma para separar dos oraciones con sentido independiente. Nunca, no se utiliza. Se utiliza o el punto y seguido o el punto y coma. Jamás la coma, por favor. Gracias. Ahora, esta segunda oración de plomo y esta última de celeste están vinculadas con este pues. Este pues, les había explicado hace un momento que constituye un conector intraoracional. Y como conector intraoracional lo que está haciendo es vincular el segmento de plomo y el segmento de celeste, los vincula como una sola oración. Y eso origina que este enunciado vinculado por el pues tenga la módica suma de 98 palabras. Bien, como lamentablemente la persona que ha redactado este documento no conoce cómo reemplazar este pues por un conector extraoracional o supraoracional, bueno, se ha cometido este atentado contra el derecho a entender o a poder elaborar una oración de más de 90 palabras. Lo que vamos a hacer entonces es clarificar. ¿Cómo vas a clarificar? Vamos a reemplazar este conector interrelacional pues por un conector suprarracional. Ese conector que vamos a utilizar para reemplazar el pues nos va a permitir separar la idea de plomo de la idea de celeste en dos oraciones. Ya voy a proyectar un material que ya había proyectado en algún momento. Es la... ¿Dónde lo tenemos? La... Se denomina, es un artículo, una herramienta automática para el aprendizaje de conectores, de la experta española Iria Acuña y su colega de la UNED, también María Ángeles Escobar. Bien, vamos a pasar directo a la clasificación de los conectores que nos va a servir en este caso. Parece que estaba en la 16, sí, está en la 16. Esta tabla tiene una lista de equivalencias entre conectores intra e interoracionales. A ver, vamos a ver. Estamos hablando del conector de causa. Este pues de acá es un conector, como pueden ver en esta columna, intraoracional. Ya les había explicado que sirve para vincular dos ideas dentro de una sola oración. Lo que queremos es reemplazar este pues por un conector interoracional que permita separar las ideas en dos oraciones. Entonces, este pues podemos unirlo mediante esto se debe a. Vamos a copiarlo para trasladarlo al ejemplo que estamos analizando. Coopera, no coopera, vamos a cambiar la estrategia.
dejamos resaltar y lo copiamos. Ahora sí, regresamos al ejemplo que estamos analizando. Y este pues, lo traemos aquí en reemplazo. Esto se debe a que, faltaría agregar. La palabra esto, en alguna ocasión ya les había explicado, es un pronombre relativo que sirve para referirse a toda la oración antes mencionada que está ahí de plomo. Voy a ponerle un color, ¿qué color puede ser? Este color. A ver, ¿cómo quedaría? La exigencia de su democratización, hablando de los partidos, ¿no? Rebasa el interés, este rebasa, ya les había explicado que estaba mal escrito, rebasa el interés público. Luego voy a regresar a analizar esta oración de plomo, ¿ok? Ahorita primero estamos analizando las oraciones, tratando de separar este párrafo unioracional en varias oraciones. Luego voy a analizar el interior de cada una de las oraciones. O sea, la exigencia de la democratización de los partidos políticos, que es el verbo, rebasa el interés del grupo. Esto, refiriéndose a toda la oración aquí de plomo, se debe a que, como bien manifiesta Orozco Enrique, la exigencia de la democratización interna de los partidos políticos no es un fin en sí mismo. Ja, este conector, por el contrario, les había explicado que es suprarracional también. Aquí, este, por el contrario, está vinculando dos ideas independientes. Entonces, rápidamente, punto por el contrario. Y de esa forma, estimadas y estimados, ya vamos viendo que la oración puede ser un poquito más comprensible. Esto se debe a que, como bien manifiesta Orozco, la exigencia de la democratización interna de los partidos políticos no es un fin en sí mismo. Por el contrario, como bien anota, bueno, se supone que está hablando de que lo anota el especialista, el experto Orozco, como bien anota, su finalidad es la de evitar, ya le había dicho que esto se va, su finalidad es evitar que el déficit democrático que puedan albergar, ya les expliqué que también esto se va, se repita al interior del gobierno y ponga en peligro y perjudique, acá habíamos dicho, perjudique el funcionamiento del Estado democrático. Este es junto con el también es el verbo y este con el esto. Bien, entonces ya vamos segmentando la oración. Este último bloque celeste ya está clarificado. Aquí tenemos una oración, hemos colocado el punto y seguido para segmentar la siguiente idea que está vinculada a través del conector por el contrario. Y esta última oración nos está quedando obviamente no tan extensa, vamos a comprobarlo. Tenemos 30 palabras como mandado a hacer. Y esta oración que habíamos segmentado hace un instante, también nos queda con menos palabras, 27. Ahora sí, regresemos al inicio del párrafo para ver qué otro procedimiento de clarificación podemos aplicar. Este, pues, está vinculando dos ideas dentro de una sola oración. Ello da como resultado que esta oración de amarillo tenga ¿cuántas palabras? 39 palabras. Puede quedar así, porque el plazo, o mejor dicho, el parámetro último que indicaba Montolivo era 40 palabras. Puede quedar así. Ahora, si ustedes quisieran separar este, pues, o reemplazarlo mediante un conector supra oracional, pueden utilizar, voy a proyectar el material, alguno de los que estábamos analizando sin momento.
Ejemplo está acá. La causa es que, vamos a hacer. Te dice, los partidos políticos juegan, verbo, un rol fundamental en la manera contemporánea de concebir la democracia. Vamos a reemplazar este, pues, por un conector extrarracional. La causa, la causa que juega en ese rol, en la concepción de la democracia, la causa es que fungen. Ajá, entonces sí funciona bien. Perfecto. Fungen, verbo, como vehículos para la formación de la voluntad pública, así como para la materialización del ejercicio a la participación política de manera asociativa. Bien, aquí ya, entonces, esta primera oración amarilla está clarificada. Tenemos que hacer algo por esta de aquí, con el verbo rebasa. Y su sujeto era la exigencia de su democratización interna y la idea principal se cierra aquí, ¿no? La idea de la exigencia de su democratización interna rebasa el interés del grupo. Estos incisos que están intercalados en medio de la oración, que están interrumpiendo al sujeto o están estorbando en medio del sujeto y el verbo, lo tenemos que colocar al final. Acá lo colocamos. La exigencia de su democratización interna rebasa el interés del grupo, coma. Y este, si bien yo tengo mis reparos con el conector, si bien, para mí no está bien, no todo bien con el si bien, ¿ah? No todo bien, como hablando coloquialmente. Este, si bien se puede interpretar como que estamos dando una valoración positiva de algo, ese es mi entender. Aquí yo voy a ser subjetivo. Entonces, yo les recomiendo a título personal que siempre que haya este, si bien, analicen ustedes si lo pueden reemplazar por un conector equivalente. Este, si bien expresa concesión, está acá. Y un conector que también expresa concesión es este aunque, el conector de concesión por excelencia. Entonces, ¿para qué van a ir a lo confuso del si bien? Utilicen el aunque. Vamos a ver cómo queda. Reemplazando el si bien por el aunque. ¿Funciona? Yo creo que sí. Me he puesto que sí. A ver, ¿cómo queda? Tenemos la exigencia de su democratización interna, es decir, de la democratización interna de los partidos políticos, rebasa el interés del grupo, aunque puede optimizar el ejercicio de los derechos políticos de sus conformantes, es decir, coma, de sus militantes y hasta de sus simpatizantes adherentes. Y de esa forma evitamos repetir el sujeto tal exigente. Se va. Ya he explicado por qué lo habían repetido al momento de redactar esta oración. Veamos entonces cómo queda esta oración. Ya hemos visto que era necesario no interrumpir la lectura separando el sujeto, exigencia de su democratización interna, separándolo del verbo rebasa y del complemento del interés. Eso no se tiene que hacer. Lo ideal es que los incisos, como el que viene después del aunque, vayan al final, ¿no? Y este inciso es decir, de sus limitantes también. Ahora bien, en cuanto a cantidad de palabras, ¿cuánto nos está quedando? Revisar. Contar palabras. 35. Absolutamente manejable para una buena comprensión. Bien, estimadas y estimados, entonces, de esa forma, el atentado contra el derecho a entender que constituía este párrafo ya ha quedado en el pasado. Se ha clarificado este párrafo excesivamente largo de 150 y tantas palabras, 130 y tantas, y ahora se hacen, ¿saben cuántas oraciones? A ver,
Una oración, punto y seguido. Ahora sí, por fin hay un punto y seguido. Asociativa, otro punto y seguido. Adherentes, otro punto y seguido. Sí mismo punto y seguido. Y le agregamos la última oración. Había 4 puntos y seguido, entonces por lo tanto hay 5 oraciones. Esta primera, vamos a separarlas a ver en bloque. Bloque, bloque, bien bloqueadas. 5 oraciones. De esa forma, estimadas y estimados, se clarificó este párrafo. Una última sugerencia, siempre, cada vez que apliquen las pautas de redacción en lenguaje claro y en general, cada vez que reformulen cualquier texto, antes de enviarlo, si fuera un correo, antes de presionar el botón enviar, si fuera un informe que quieren imprimir, antes de imprimir, pulsar el botón de imprimir, le dan una última leída. Vamos a hacerlo, ¿ok? Tenemos que ser responsables con lo que escribimos. Los partidos políticos juegan un rol fundamental en la manera contemporánea de concebir la democracia. La causa es que fungen como vehículos para la formación de la voluntad pública, así como para la materialización del ejercicio de la participación política de manera asociativa. La exigencia de su democratización, o sea, de los partidos políticos, rebasa el interés del grupo, aunque puede optimizar el ejercicio de los derechos políticos de sus conformantes, es decir, de sus militantes y hasta de sus simpatizantes o adherentes. Esto se debe a que, como bien manifiesta Don Juaniquez, la exigencia de la democratización interna de los partidos políticos no es un fin en sí. Por el contrario, como bien anota, se supone Orozco Enríquez, su finalidad es evitar que el déficit democrático que puedan albergar los partidos políticos se repita al interior del gobierno y perjudique el funcionamiento del Estado. Comprensible. Bien, estimadas y estimados, fue un gusto compartir con ustedes esta sesión. Recuerden entonces, hoy hemos aprendido que las oraciones, primera enseñanza, no se separan mediante coma, se utiliza o punto y seguido o punto y coma. 2, ya vemos que las conjunciones como el pues, ¿no?, que vinculan dos ideas en una sola oración, a veces tienden a alargar innecesariamente los enunciados, se pueden reemplazar por conectores denominados supraoracionales. Yo la lista, el enlace respectivo a estos conectores que hemos analizado en el artículo, se los voy a dejar en la publicación de LinkedIn. Y hemos analizado, y hemos visto también que hay algunos verbos que se pueden reemplazar por palabras más breves y hay algunas palabras innecesarias que simplemente se pueden eliminar. Bien, estimados y estimados, eso fue todo en esta sesión. Gracias por su atención. Si han terminado de ver el video hasta aquí y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.